hermanos. Estamos para recordar en la semana de resurrección. La semana pasada predicó el hermano Alan. ¿De qué predicó? ¿Se acuerdan qué libro, qué capítulo? Juan 17. En los grupos en hogares tuvimos que haber profundizado un poquito más sobre esto. Fue un bonito grupo el que nosotros tuvimos. Yo recuerdo la unidad. ¿Se acuerdan? De que Jesús ora por la unidad. Que seamos uno. También algunos recordaron la gloria, el peso de la gloria, que realmente quizás no dimensionamos qué significa la gloria. En esta semana me corresponde a mí hablar sobre la crucifixión. Y nada más ni nada menos que en Isaías 53. Y la próxima semana va a cerrar con la resurrección el hermano Esteban. Y hermanos, ¿por qué un poco les cuento esto? Es para que estemos un poco en la actitud de lo que ocurre esta semana. Yo creo que no logramos dimensionar. Muchas veces digo, no creemos en el poder de la oración, realmente. Porque si realmente creyéramos en el poder de la oración, estaríamos todos orando todos los días. Y en cada momento. Si quizás creyéramos realmente en el poder de lo que Jesucristo hizo en la cruz y de lo que eso significa, yo creo que estaríamos hablando todo el día de Él. Y mis palabras no son para juzgarlo, sino para invitarlo a que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender la magnitud de lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y profundamente emocionado, vamos a tratar de reflexionar en Isaías 53, que para mí era un sueño. Si alguna vez me tocará predicar de Isaías 53, y yo dije, voy a surfear como en una ola, y cuando me tocó, me siento como un niño con mucho temor y temblor por la magnitud y la responsabilidad de la cual se me entregó predicar. Así es que, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dé el entendimiento de qué es lo que nos quiere decir. Y voy a leer inmediatamente todo el capítulo. Isaías 53 en la versión NTV. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros.
Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Dicen que Isaías 53 es el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Dicen que es el capítulo prohibido de los judíos. No sé si ha visto alguna vez algunos videos donde van cristianos a leerle a los judíos el capítulo 53 y algunos ni lo conocen. Y cuando se lo leen, les dicen, ¿qué piensan que estoy leyendo? ¿Y saben qué es lo que ellos mismos dicen? Me parece que es como a ese Jesucristo. Ellos mismos reconocen, sin saberlo, que de quien estamos hablando es de Jesucristo. Isaías se escribió 700 años antes de Cristo, aproximadamente. 700 años de Cristo, el profeta Isaías, por revelación del Señor, pudo decir estas palabras de una forma tan precisa que es técnicamente casi el guión de lo que a Jesucristo le ocurrió. Estoy preparándome para Isaías 53 hace como 5 años y creo que todavía no estoy preparado para realmente predicarlo, hermano. Cuando sabía que iba a predicar de Isaías 53, empecé a divagar por un montón de cosas y me obsesioné. Y lo primero que empecé a decir es, nosotros, si nos preguntan hablar de la buena noticia, ¿sabemos decirlo? ¿Sabemos realmente explicar qué es el Evangelio? En pocas palabras, hermano, si nos pasa, yo sé que acá hay muchos, ¿no es cierto? Me incluyo, no sé por qué. Hay un anhelo de ir a predicar a la calle. ¿Quién tiene el anhelo de ir a predicar a la calle? Por favor, que levanten la mano. Hermano Fabián, por acá, usted también. También por allá. ¿Sabe qué? Mi anhelo, no sé por qué, no lo encuentro tan efectivo para mí, pero mi sueño es predicar en la micro. Subirme a la micro y decirle, hola, o como en el metro, es que lo he visto. Y cuando yo veo, se me aprieta el corazón porque digo, es lo que yo alguna vez quiero hacer, ¿por qué no tengo idea? Es más, creo que no es tan efectivo que mejor tomarme un café tranquilo y explicarle bien, tener una conversación. Pero ¿por qué hago este preámbulo, hermanos? Porque creo que no entendemos bien.
Y si lo entendemos, creo que no dimensionamos el poder de la cruz. Entonces, me gustaría poder un poco contarles por qué el sacrificio. ¿Por qué hay que sacrificar? ¿De dónde viene esta idea de que Jesús tenía que ser sacrificado? ¿Por qué? Y un poco quiero llevarlo al Edén. No sé, por favor, trate de hacer memoria, pero cuando Dios empieza a crear todas las cosas, hay una palabra que se repite mucho, ¿no es cierto? Dijo, e hizo esto y vio que todo era bueno. E hizo esto y vio que era bueno. Hizo a nosotros, los seres humanos, a hombre y mujer, y vio que era muy bueno. Y vio que era algo bueno. El Señor nos dejó en ese espacio, como algunos creen, para estar en una hamaca todo el día, con 40 grados de calor y solamente disfrutar de los mangos que caían inmediatamente al lado de su mano para que usted se lo pudiera comer. ¿Así se imagina el Edén? Algunos quizás sí o no. ¿Cómo se lo imagina que era ese espacio? Dios le dio una responsabilidad al hombre y la mujer. ¿Se acuerda cuál era? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que multiplicarse, tenía que dar fruto y tenía que administrar. Tenía que ser un mayordomo de todo esto que el Señor le había entregado. Eso era. Iba a ser un trabajador, un servidor, donde iba a disfrutar. ¿Iba a sufrir por ese trabajo en ese momento? No. No como ahora, que sufrimos, ¿no es cierto? ¿Alguien sufre en la peguita? Llega el día domingo en la mañana y el domingo ya le empieza a doler la guatita porque lo van a retar por algo que no hizo. Los emprendedores, se ríen más que otros. Los emprendedores, los empresarios a quien yo admiro, tener que lograr llegar al mes y si no vende, ¿qué pasa si no vendo? Es difícil, pero el Señor tenía un buen propósito con nosotros, los seres humanos. Hizo una buena cosa, hizo una creación hermosa, nos dio algo para lo cual teníamos que ocuparnos. Nos dijo que nos multiplicáramos, que disfrutáramos de la creación. Y al medio puso un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué le dijo? Mira, de ese árbol, mira, de todo vas a poder disfrutar. Absolutamente de todo. Adán y Eva. Pero de ese árbol que está en el centro, que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, no vas a poder comer. Y si lo haces, ciertamente morirás. Para no alargar esa historia, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Lo único que no tenían que desobedecer, lo hicieron. Y sabe que alguien dice, oye, pero ¿cómo? Si fue algo tan puntual, tan pequeño, solo un fruto, ¿por qué? ¿Por qué hubo este castigo? Es que hubo algo mucho más allá de solamente sacar el fruto y comerlo. Había una actitud de desobediencia y rebelión. Cuando Adán y Eva deciden sacar de ese fruto, en ese mismo momento deciden darle la vuelta y mirar de espalda al Señor. Deciden, tú ya no vas a ser más Dios en mi vida. Ahora yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. Ya tú no eres mi Dios. Es un acto de rebelión, un acto de rebeldía en el cual el juicio por ese acto
es la muerte. Es por eso que nosotros vivimos en una sociedad caída. ¿Qué es una sociedad caída? Es una sociedad donde nosotros seguimos nuestros propios sueños, en donde nosotros hacemos nuestras propias voluntades, en donde nosotros decimos qué es lo bueno y qué es lo malo, y no consideramos al Señor. Cuando usted está en esa actitud, está en una actitud de rebeldía contra el Señor. Y nosotros los cristianos debemos tener una actitud de humildad. Porque ahora, ¿quién es nuestro Señor? El Señor Jesús. Él va a ser en este momento quien guía mi vida. Entonces, ¿por qué estoy tratando de hacer toda esta introducción? Porque, mire de dónde viene un poco la idea de sacrificar animales. En Génesis 3:21 dice, después del pecado de Adán y Eva, Dios los vistió con pieles. Es decir, murió un animal para cubrir su vergüenza. Empieza a nacer una idea llamada sustitución. En Génesis 4, Abel, ¿se acuerda de Caín y Abel? Dos hermanos que se tenían, parece, un poquito de envidia. Abel ofreció lo mejor de su ganado, mientras Caín ofreció frutos. Dios aceptó la ofrenda de sangre, no de fruto. En Génesis 22, y esta es la historia más conmovedora para mí. Génesis 22, ¿se acuerda a Abraham que le dice que tiene que sacrificar a su hijo? Y no a cualquier hijo, a su único hijo. No, y no era su único hijo, era el hijo de la promesa. ¿Se acuerda? Y le dice que tiene que ir a sacrificar a su hijo. ¿Qué tuvo que estar pasando por la mente de Abraham? Abraham, de forma obediente, empieza a llevar todas las cosas para sacrificar a su hijo, a iniciar la larga caminata, empieza a poner las piedras y su hijo en el camino, sabiendo lo que iban a hacer, le pregunta, papá, ¿y dónde está el animalito? ¿Y Abraham qué dice? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios proveyó cuando estaba a punto de sacrificarlo. De repente, dice, de los matorrales aparece un ¿qué? Un animalito para ser sacrificado. A último minuto, cuando quizás ya Abraham estaba en las últimas, en ese último minuto, aparece el animalito para ser sacrificado. Muchas veces el Señor actúa así en nuestras vidas. Espera hasta último minuto, hasta cuando parece que ya, Señor, parece que ya no nos escuchaste. Parece, Señor, que ya no fue aprobada mi intercesión, mi clamor. Parece que no estás de acuerdo con mi voluntad y solamente se va a hacer tu voluntad. En ese momento apareció el corderito, el animalito. Ahora, ¿de dónde viene esto en el Antiguo Testamento? En Levítico 17:11. Dice en el versículo 11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Escuche bien, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por eso Dios ordenó de forma sistemática un sistema de sacrificio de animales puros, sin defecto, para que fueran ofrecidos como sustituto para el pecado de las personas. El pecado de cada uno de nosotros solo se podía pagar con sangre. No había otra forma, hermano. Usted puede estar de acuerdo o no, pero nosotros merecíamos la muerte desde
el Génesis con Adán y Eva cuando tuvimos esa actitud de rebelión. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos estamos destituidos. No hubo ni uno bueno que hubiese querido hacer lo bueno. Estamos despojados de la gloria del Señor. Por eso, saber este versículo es tan importante para mí, porque cuando se acerca a alguien que está pasando por una lucha importante, que está en una tentación grande, que ha caído sistemáticamente en pecado, yo puedo decirle, hermano, tranquilo, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos nos hemos alejado. No hubo ni uno bueno que hubiese hecho lo bueno, ni yo. Todos fuimos amados por el Señor. La Pascua, hermanos. La Pascua, ¿qué significaba? Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar, ¿se acuerda de esa historia? Y pintar con sangre los marcos de la puerta. Entonces, cuando el ángel del juicio pasaba, pasaría por alto esa casa y nadie iba a morir, ningún pequeño, porque ya había sangre en sustitución. En Levítico 16, el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío, confesando los pecados del pueblo, y luego lo sacrificaban para cubrir los pecados del año. Había un único problema con esto, hermanos, que estos sacrificios eran temporales, repetitivos, pero nunca limpiaban el corazón del ser humano. Nunca. Solamente lo sacaban de la culpa, pero el corazón humano, la actitud de rebelión, quedaba en esa persona. Por eso volvían una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo conectamos esto sistemático de sacrificio de animales puros y sin mancha con lo que acabamos de leer? ¿Cómo lo conectamos con Jesús? Escuche en Juan 1:29 cómo empezamos a relacionar la historia. Pasaron muchísimos años para que Dios pudiera darnos entendimiento de cómo iba a tener que ocurrir en esta semana de Pascua. Juan 1:29, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, Jesús es el Cordero sin mancha ni contaminación. No tenía pecado, era inocente, era el único capaz de ser sacrificado una vez y para siempre. El único, hermano. No había otros. En Hebreos 10, del 1 al 14, si quiere lo puede leer en su casa, pero dice que explica que los sacrificios del antiguo pacto no podían perfeccionar al adorador, pero Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre. Su muerte, hermanos, la muerte no fue un accidente como yo pensaba cuando veía las películas de Jesús con mi mamá. No fue, perdimos. Eso era lo que yo pensaba, mi mamá llorando. Siempre se lo he contado. Esta es la visión para mí de Semana Santa. Mi mamá viendo la película de Jesús en TVN, lloraba. Y yo muy triste por verla llorar, por ver que Él moría y que perdimos. En serio, si ese era mi pensamiento. Esta fue la gran revelación cuando yo conocí al Señor. Su muerte no fue una pérdida. Su muerte no fue un accidente. Fue un cumplimiento de todo lo que Dios venía haciendo desde un principio. Estaba preparando el camino. Preparando, hermano. Hay una parte que me impacta realmente cuando dice en Isaías 53, versículo 10, formaba parte
del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Hermanos, ¿cómo entendemos eso? ¿Será que algunas de nuestras tribulaciones y pruebas y angustia, será que no es el castigo del Señor? ¿Será que no es solamente un error nuestro? ¿Será no solamente que el enemigo fue más astuto que nosotros? ¿Puede ser que sea parte del buen plan del Señor que estemos atravesando, por lo cual estemos atravesando? Formaba parte del buen plan del Señor. Y sabe que en 1 de Pedro 5, creo, a ver si lo encuentro rápido. En 1 de Pedro 5:12, el pueblo estaba siendo perseguido. ¿Se acuerda? Hemos leído esto. El pueblo estaba siendo perseguido. Estaban todos arrancando, el pueblo de los cristianos no entendían por qué estaban sufriendo, y Pedro, ¿se acuerda que yo siempre lo catalogo, que yo soy muy parecido a él? Pedro el impulsivo, el troglodita, ¿no es cierto? El que cuando fueron al Getsemaní le cortó la oreja a la otra persona, Jesús se enojó con él. Pedro el que lo niega, ¿no es cierto? Pero cuando Pedro escribe 1 de Pedro, 2 de Pedro, era un Pedro que caminaba lento. Era un Pedro ya con el pelo blanco. Era un Pedro sabio, que ya había aprendido. Y les dice, en 1 de Pedro 5:12, le escribe con el propósito de alentarlos y hacerlos entender por qué sufrían y por qué estaban siendo perseguidos. Escuche bien. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Gracia. Sufrimiento y persecución, gracia. La gracia es un regalo. Tenemos que cambiar la forma de cómo miramos las situaciones difíciles de nuestra vida. La Biblia dice que tenemos que ser coherederos con los sufrimientos con Cristo. ¿Amén? Amén. Pablo decía, para mí, el vivir es... Para mí el vivir es... Y el morir es... Hermanos, en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es el corazón de nuestra noticia. ¿Cómo se lo explicamos a un amigo que no tiene idea de esto? ¿Cómo se lo podemos empezar a explicar? Y yo hice un pequeño ejercicio con algunos de los que están acá y les dije, por favor, necesito que me respondan estas preguntas rápidamente. Algunos empezaron a responderme con el ping-pong. Algunos, creo yo, que andaban un poco más cerca. Otros ni siquiera me respondieron. Gracias, hermano. Empecé a preguntar, hermano, así, desesperado, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Y qué significa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y traté de atacarlo y ponerlo a prueba para ver qué me explicaban y qué me decían, con el único objetivo de saber si estábamos preparados para hablar del Señor. Hermano, y creo que no estamos tan preparados. Porque lo primero que tenemos que hacer es entender que estábamos en una actitud de rebelión, de que nuestra paga del pecado era la muerte, de que empezó Dios a enseñarnos sistemáticamente de que tenía que morir un animalito puro y sin defecto, y que alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Resumen, desde el Edén, desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, Dios enseñó que el pecado se paga con sangre. Pero en Jesús, el Cordero Perfecto, ese precio fue pagado una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Hermanos,
una vez y para siempre. Jesús se crucificó en esa cruz voluntariamente por nuestros pecados. ¿Cómo miramos nosotros el sufrimiento, hermano, en este 2025? En general, ¿cómo lo miramos el sufrimiento? Nos cuesta mirar el sufrimiento. Si quiere leer un buen libro sobre el sufrimiento, Philip Yancey habla de el don del sufrimiento, un médico que se fue a la India y empezó a tratar de entender, oye, cambiemos la mirada del sufrimiento. Por ejemplo, si yo descubrió en la India que había un pueblo en la aldea que solamente estaban los leprosos, se daba cuenta de que ellos no tenían brazos, las manos estaban cortadas, entonces decía, oye, pero qué raro si en realidad la lepra no debe avanzar tanto. Pero cuando iba caminando, se daba cuenta que cuando a la gente estaba cocinando, se le caía alguna presa de pollo, póngale usted, ellos lo recogían con la mano. Y no se quemaban. Entonces se infectaban y se les tenía que amputar su mano. Entonces decía, lo importante de sentir dolor, porque si hubiesen sentido, usted ha metido la mano al fogón, ¿no? Cuando está algo caliente, ¡sa! Señor, ojalá que no diga ninguna palabra. ¿Sí? ¿Se ha quemado, no? ¡Sa! O sea, es una usted no deja las manos puestas ahí, a no ser que tenga superpoder. Pero usted se quema, ¡ga! O ha metido de repente la mano al bolso y se pincha con algo, ¡ay! Y ¿qué pudo haber sido? El dolor, el beneficio del dolor. El dolor nos alerta, el dolor nos ayuda. El cambio de mentalidad que tenemos que tener con el dolor. ¿Por qué mi pregunta de siempre era, ¿por qué tan cruda tenía que ser este sufrimiento? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? No lo podía entender. ¿Usted lo entiende? ¿Alguna vez nos ha preguntado, pero Señor, ¿por qué no fue una muerte asistida? ¿Por qué no le dio un infarto? O como mi mamá siempre dice, hijo, yo quiero morir de noche. Morir de noche y que me vaya en el sueño. ¿Alguien de acá quiere morir de noche y en el sueño? Amén. Amén, hermana, sí, varios. Yo varias veces he dicho, Señor, que ven, llévanos a todos, ven, que se acabe. ¿Te ha pasado? Sí. Estaba agotadísimo. Seguramente vamos a ver la película de Jesús. Quizás va a ver la Pasión de Cristo, no lo sé. Pero solamente quiero hacer un pequeño resumen de los sufrimientos que pasó el Señor. Escuche bien. Uno cree que la cruz fue lo peor. Estoy hablando físicamente. No sé si fue tanto lo peor. El azote, flagelación romana. Antes de ser crucificado, Jesús fue azotado por orden de Pilato. Se usaban látigos de cuero con bolas de plomo y fragmentos de hueso o metal en las puntas. Los soldados desnudaban al condenado y lo ataban a una columna. Cada golpe rasgaba la piel, causando moretones, laceraciones profundas y sangrado severo. Según estudios médicos, los azotes dañaban los músculos, exponían los huesos, dejaban al prisionero al borde del colapso físico y muchos, escuche bien, morían solo por los azotes. Jesús sobrevivió a esta etapa. Segundo, coronación de espinas. Luego de semejante acción, luego de estos azotes, Jesús fue burlado por los soldados. Las espinas largas se incrustaron en su cuero cabelludo, generando sangrado profuso, dolor punzante y constante y humillación pública. Carga la cruz. Jesús tuvo que llevar su cruz, probablemente solo el travesaño, hasta el lugar de la ejecución. Ya sabemos que lo tuvieron que ayudar. ¿Quién lo ayudó? Simón de Cirene. Simón, Cirene no era el apellido, era de donde venía Cirene.
¿no es cierto? ¿Por qué lo ayudó? ¿Por qué Simón lo ayudó? ¿Por qué le dijeron los soldados, hey, ayúdalo? Porque estaba destruido. Ya estaba azotado, ya había puesto la corona de espinas, ya había sido burlado, ya sabía todo lo que tenía que venir, estaba arrastrando su propia cruz para finalizar con la crucifixión. El método de ejecución más cruel del Imperio Romano, diseñado para prolongar el dolor y la humillación. Clavos grandes de metal entre 13 y 18 centímetros atravesaban las muñecas y los pies, no las palmas, las muñecas, clavados junto al madero vertical, el cuerpo colgaba, que lo que causaba calambres intensos, dificultad para respirar, había que impulsarse sobre los clavos de los pies para inhalar aire, lo que ya generaba otro dolor. Dolor creciente en cada movimiento. La causa más común de muerte era la asfixia lenta, combinado con un fallo cardíaco, un shock hipovolémico por pérdida de sangre y la exposición prolongada. Conclusión, todo esto lo soportó sin abrir su boca. La Biblia dice, como un cordero fue llevado al matadero. En Juan 10:18 dice, nadie le quitó la vida, la entregó por ti. Escuche bien, a Jesús nadie le quitó la vida, no fue un accidente. Él voluntariamente se entregó y entregó su vida por ti. En un momento dice, oye, tranquilo, yo podría llamar ángeles, un imperio de ángeles celestiales para que ganemos esta batalla, pero no lo voy a hacer porque voy a cumplir con lo que el Señor me ha dado. Amén. Amén. Y para cerrar esta parte fuerte, la cruz no fue algo suave, no fue algo simbólico, sino que fue algo real, los historiadores lo dicen, fue algo real, fue algo violento, pero absolutamente necesario para nuestra salvación. ¿Por qué entonces una muerte tan cruel? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué no se fue en la noche? ¿Por qué tenía que ser tan humillado? ¿Por qué tuvo que ser tan público? Para mostrarnos la gravedad del pecado. Si Jesús hubiese muerto suavemente en la noche, pensaríamos que el pecado no es tan serio. La cruz revela lo ofensivo que es el pecado para un Dios santo. No dimensionamos, hermano. No dimensionamos lo que el pecado genera para Dios. Es más, antes de que creyéramos en Jesucristo, nosotros no podíamos ser reconciliados con Dios. No teníamos ni la oportunidad de mirarlo nuevamente. Solo porque Jesús habita en nosotros es que podemos volver a tener una relación con el Señor. Porque si no, no la hubiésemos podido tener. En Isaías 53, del 5 al 6, dice que Cristo no solo cargó con nuestro sufrimiento, cargó con nuestra culpa. ¿De quién era la culpa? De nosotros. ¿La culpa era de Jesucristo? No, la culpa no era de Jesucristo. Pero Él tomó esa culpa, la cargó. Cristo fue nuestro sustituto, Él en nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, no Él, nosotros. Cuando usted vea la película de Jesús, cuando usted vea una cruz, usted debió haber estado en esa cruz, clavado. Pero no fue así. Él tomó nuestro lugar con un gran amor y con misericordia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gálatas 3:13, se hizo maldición por nosotros. Hermano, escuche bien. La palabra dice en Gálatas 3:13, se hizo maldición, se hizo maldito por nosotros.
Romanos 3:25, fue la propiciación, recibió la ira que nosotros merecíamos. Amén. Y fue en ese momento, hermano, después de los latigazos feroces que expusieron su piel, después de la corona de espinas, hermanos, después de humillado, burlado, escupido, le dieron puñetazos, cargando la cruz, cayéndose en el camino, Simón tuvo que ayudarle. Es después de que lo crucificaron en la muñeca, en los pies, colgando con poco oxígeno. Y fue en ese momento que después del dolor físico viene el dolor más terrible para Jesús, el más terrible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gritando, Elí, Elí, lama sabactani. Decían, ¿está llamando al profeta Elías? No, está diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Toda la ira puesta en un ser humano puro, santo y perfecto, en el único Hijo de Dios, toda la ira, después del azote físico que vivió, se separó de él para darle toda la ira. Hermano, ese grito no fue de ninguna duda, fue solamente la expresión de alguien que experimentó el abandono que el pecado produce. Usted ha cedido ante la tentación, ¿no es cierto? ¿Usted sabe lo más dañino del pecado? ¿Qué es lo que nos pasa cuando pecamos? ¿Ah? Culpa. Separación. ¿Sabe que cuando yo cedo ante la tentación me siento inmundo? Me siento sucio, me siento cínico, pienso en todos ustedes. Hermanos, se los prometo, cuando yo caigo y cedo ante la tentación, pienso en todos ustedes. ¿Saben por qué? ¿Con qué cara voy a servir? ¿Con qué cara voy a predicar? Por eso es tan importante para los líderes la santidad, hermanos. La santidad. Mantenerse puro ante el Señor. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Es solamente estando arrodillados que lo vamos a poder hacer. No hay otra forma. Él fue rechazado para que tú fueras recibido. Él cargó tu culpa para que tú recibieras perdón. Hay una advertencia, hermano. Hay una advertencia en Juan 3:18. ¿Sabe lo que dice Juan 3:18? El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. En Hebreos 10:29, rechazar esta sangre es pisotear al Hijo de Dios. Así de grave es no creer. Hay condena para el que no cree. ¿Sabe qué, hermano? Estábamos en la mañana, les recuerdo, hubo un momento muy bonito. Espero que se va a repetir eso, ¿no es cierto, hermano? En algún momento vamos a estar conversando. A las 10 de la mañana se juntó en la sala 8 para orar por la etnia judía, ¿no es cierto? Amén. Fue muy bonito. Orar por los judíos. ¿Sabe qué? Manuel nos guiaba y nos decía que el Espíritu Santo toque en sueño, que los toque. Están buscando, nos decía. Yo siempre pienso que el judío es muy cerrado y no quiere nada con Jesús. Me sorprendió abrirme al pensamiento de que el judío, al que nace en el linaje y que es judío solo por nacimiento, también está buscando, orando, Señor. Y vuelvo a insistir, creemos que nuestra oración no es poderosa. Si todos clamáramos todos los días, Señor, oramos por los judíos, Señor, tócalo en sueño. Manda misioneros, por favor, te lo pido, aplicaciones en la forma digital. Te lo pedimos, Señor.
Yo estoy seguro que va a ocurrir esto. ¿Ah? No, puede ser que esté equivocado, pero voy a llegar y voy a estar en la presencia del Señor. Y que la primera gran crítica que me va a hacer, adivine cuál va a ser. Es lo que piensa, puedo estar totalmente equivocado. ¿Por qué no me pediste más, Osvaldo? ¿Por qué no me clamaste más? Tengo un amigo que está acá, que no voy a dar su nombre, pero quiere que oremos todos los días. Todos los días. Y yo veo que... La verdad, todos los días quiero orar. Pero Osvaldo, aquí 5 minutitos nomás, 5... Y yo digo, pero ¿cómo me voy a perder el regalo de orar? Y yo en todo esto, porque he tenido que ser deconstruido, digo, ¿qué pasaría si yo orara todos los días para que yo fuera misionero en España? ¿Qué pasaría? Por 2 años, imagínense, orando todos los días. Y si no voy, bueno, estoy seguro que no puedo ir entonces. Porque yo ya oré todos los días por España. Creo que no podemos dimensionar. En Isaías 53, del 7 al 9, habla de que Él se puso voluntariamente. Dice, como un cordero fue llevado al matadero sin resistencia. En Juan 10, 18 dice así, escuche, nadie puede quitarme la vida. Escuche bien, nadie puede quitarme la vida. Nadie puede venir aquí y llevarme sin que Dios no se lo permita. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mateo 26, del 52 al 54. Dice así, escuche bien, esto ya se lo había mencionado. Mire qué bonito este versículo. Mateo 26, del 52 al 54. Guarda tu espada. ¿A quién se lo dijo? No a Pedro, al troglodita de Pedro. Pedro, Señor, acá estoy. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán. Perdón. Los que usan la espada morirán a espada. Escuche bien, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Hermanos, no fue un accidente. Se entregó en forma voluntaria. Tenía toda la capacidad del cosmos para poder terminar con esa situación. Aún así, se entregó voluntariamente. Hermanos, Jesús no fue una víctima. Jesús no fue una víctima. Fue solamente un sustituto voluntario. Hay una parte que dice, ¿se acuerda cuando Jesús está orando en el Getsemaní? Y dice, tengo una angustia que me quiero morir. A mí siempre me impacta esa frase. Pero tengo una angustia que me siento a morir. En algunas versiones dice que botaba en su sudor como lágrimas de sangre. Algunos dicen que eso fue efectivamente verdad, que ocurre que cuando uno está en un extremo estrés puede llegar a botar lágrimas de sangre. Y por favor Dios, si puedes, pasa de mí esta copa. Sabiendo todo lo que tenía que hacer. En un momento a Judas recuerdo que le dice, oye, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Hazlo ya. ¿Por qué lo habrá dicho? Hazlo ya, hazlo rápido, no te demores más.
En Isaías 53:10, hermano, empezamos a hablar de las buenas noticias. En la última parte. No fue una tragedia, hermano, fue un plan totalmente soberano por el Señor. En Hechos 2, del 22 al 24, es la prédica de Pedro, ¿o no? ¿Me confirman? La prédica de Pedro. Gracias, Samuel. La prédica de Pablo. Y fue una de las primeras. ¿Me lo confirman también o no? Una de las primeras prédicas, después de que Jesús se fue, ¿no es cierto? Estamos en Hechos, hermano, Jesús ya se fue, tan solito, ¿no es cierto? Dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Amén. Filipenses 2, del 8 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Este versículo es impactante, hermano, y con esto vamos a terminar. Por favor, escúchelo bien, que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos pueda dar entendimiento y revelación. Filipenses 2, del 8 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, algunas preguntas de llamado. ¿Seguirás cargando tu culpa? ¿O realmente la vas a aceptar que la culpa la llevó Jesús por ti? No te sientas más mal, querido hermano. Si eres nuevo acá, si eres nueva, no te sientas mal por la culpa. Si Dios te está haciendo ver tu culpa es porque el Espíritu Santo te está tratando de dar a conocer que eres un pecador y que necesitas de Él para la salvación y vida eterna. Alégrese cuando se siente un poco culpable, porque el Espíritu Santo quien le está diciendo, ¡hey! ¡Alerta! Hermano, hoy día es el día de creer y de rendirnos a este mensaje. Este mensaje es un mensaje de sufrimiento, pero que el poder hablar de él nos ayuda. ¿Sabe por qué? Si yo les preguntara a usted, Osvaldo, ya entendimos que en el Génesis estábamos todos bien, tuvimos una actitud de rebelión, que Dios nos empezó a enseñar sistemáticamente que había que matar a un animalito porque la paga del pecado solamente, el perdón de ese pecado solamente es por sangre. Ya entendimos que Jesucristo fue elegido para poder sufrir en Isaías 53. Ya lo entendimos. Entendimos que sufrió de una forma increíble. Ya entendimos que lo hizo voluntariamente. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué beneficio tenemos? Que no me quiero adelantar a lo que va a entregar el hermano Esteban. Pero rápidamente, una pasadita. Hermanos, ¿para qué? ¿Qué beneficio nos dio que Jesucristo haya muerto en esa cruz? Primero, salvación y vida eterna con Él. Siempre. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que creyó. Está disfrutando de la vida eterna, con todas las dificultades de la vida, con su naturaleza pecaminosa,
pero desde el momento en que creyó, estamos disfrutando la vida eterna que siempre vamos a tener. ¿Saben lo segundo? Lo segundo que hace es que nos da valor e identidad. Cuando uno cree en la muerte, en la crucifixión, ¿sabe lo que la Biblia nos dice? Si tú crees, te doy la facultad de ser llamado hijo. Nos dio la identidad de que somos hijos, de que tenemos un padre y que tenemos una familia que nos acompaña. Tengo un hermano de acá que me llamó el otro día que está pasando por una dificultad y me dice: hermano, estoy tan agradecido de Vástago. Me he sentido tan acompañado. Y yo, qué lindo, quizás ni siquiera yo fui tanto el que lo acompañe, pero qué lindo que podamos estar en una comunidad que acompaña. Y si no lo hacemos, tranquilo, hermano, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y lo último, e importante también, ¿sabe lo que nos dio? Propósito. Nos da propósito. ¿Cuál es el propósito del Hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito que tenemos, hermano? Glorificar a Cristo, Isaías 43:7, por medio de creer y obedecer de su palabra. ¿En qué tenemos que creer? En lo que acabo de hablar. ¿En qué tenemos que obedecer? Mateo 28, ir y hacer discípulos. Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a obedecer todos los mandamientos. Y yo voy a estar contigo hasta el final. Amén. Padre amado, damos infinitas gracias, Señor. Damos infinitas gracias por tener la oportunidad de poder leer tu palabra. Damos infinitas gracias, Señor, de que tu palabra nos enseña, nos entrega conocimiento, pero no solamente eso, Señor, sino que hay algo mucho más grande que poder entender tu palabra. Señor, es que la podemos aceptar en nuestra vida. Es que gracias a tu palabra, Señor, y a poder conocerla, y a tu gracia y a tu amor, podemos tener, Señor, vida eterna. Podemos ser llamados tus hijos, Señor. Podemos sentir tu presencia, sentir, Señor, podemos saber que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Señor, te damos